pero no entiende el por qué es una primitiva. No entiendo cómo llegamos a esa primitiva de x cubo partido por 3 menos 3x. Más 1 yo sé que se le puede agregar una constante. Eso sí, sí lo Ya. sé. Si yo quiero obtener una primitiva de esta función, entonces yo tengo que pensar en poner algo acá cuya derivada me dé lo que está aquí, ¿cierto? Entonces, la derivada de quién me va a dar x cuadrado. La única forma de que algo me dé x cuadrado es yo poner un x al cubo, ¿cierto? ¿Sí? Si yo solamente dejo el x cubo solo, yo sé que la derivada de x al cubo es 3 veces x cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Ya. El problema que tengo con eso es que me está sobrando el t3, que aquí no está. ¿Cierto? Exacto. Entonces, una forma de deshacerme de ese 3 es dividiendo esta por 3. Entonces, si yo, o sea, ahora, si yo derivo esto, dése cuenta de que la derivada de esto me va a quedar 3 veces x al cubo dividido en 3. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Y ahí me da x cuadrado, que es el primer término que tengo acá. ¿Se Exacto. entendió? Sí, profe. Entonces, Ahí sí. la derivada de quién me da x cuadrado es x cubo tercios. Porque si yo derivo esto, obtengo x cuadrado. Ahora, después yo quiero obtener aquí la derivada de quién me va a dar el número 3. Si yo solamente, por ejemplo, pongo x, yo sé que la derivada de x me da 1, pero me falta la constante 3. Entonces, para que me aparezca una constante, lo único que me queda por hacer es multiplicar por la constante. Si ahora yo derivo 3x, eso es 3 por 1. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ahí me queda menos 3 veces x. Entonces, la derivada del primero me da el x cuadrado menos la derivada de 3x me da 3. ¿Se Ya, profe. entendió? Sí, sí, gracias. Ya. ¿Hay alguna otra duda antes de continuar? Ya, si no hay más dudas, vamos a seguir entonces con la grabación del segundo bloque. Ya, entonces, habíamos quedado en la definición de que este simbolito que está acá, que se llama la integral, va a denotar el conjunto de todas las primitivas de la función f. ¿Sí? Y el conjunto de todas las primitivas se denota como alguna de ellas, g, porque yo sé que cualquier otra se obtiene más una constante. ¿Sí? Donde c, como les decía, es una constante que cualquier constante numerito real. Entonces, vamos a ver un par de primitivas que ya conocemos de lo que ya aprendimos del cálculo solamente de derivadas, que es lo siguiente. Si me dan un segundo, al parecer me están pidiendo la entrada de nuevo a la clase. Ya. Entonces, partamos de lo más sencillo. Si yo quiero integrar 1, y esto, ojo, que es con respecto al diferencial de x, es decir, es cómo está variando la variable x, o con respecto a la variable x, ¿ya? Yo tengo que pensar en el conjunto
de todas las funciones tal que su derivada me dé 1. ¿La derivada de qué me da 1? La derivada de x. Y a esto yo le tengo que siempre sumar una constante c cualquiera. ¿Ya? Y con eso yo obtengo el conjunto de todas las primitivas de la función 1. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la primitiva de x cuadrado, la derivada de quién me va a dar x cuadrado. Yo sé que, vamos a hacer la de x. ¿La derivada de quién me da x? Yo sé que la derivada de x cuadrado es 2x, pero ese 2 que me va a quedar acá, una forma de poder sacármelo, es dividiendo por 2. Y a esto le tengo que sumar cualquier constante c numerito real. ¿Sí? Si yo hago la integral de x al cuadrado, ya lo vimos recién, esa va a ser x al cubo. Si yo solamente dejo x al cubo, cuando yo derive, eso me va a generar un 3. Pero yo este 3 no lo tengo acá, así que para poder eliminarlo, divido por 3. Entonces, si esto lo hacen de forma general, si yo tengo un x a la a, el conjunto de todas las primitivas de x a la a va a ser x a la 1 dividido en a más 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, De la misma forma, ¿alguna duda? No, ninguna. De la misma forma, por ejemplo, uno podría hacer la integral o la primitiva de la función 1 sobre x. ¿La derivada de qué función me va a dar 1 sobre x? Logaritmo natural. Eso va a ser el logaritmo natural de x. Aquí, ojo con esto, que el logaritmo solamente está definido para funciones positivas, así que esto tiene que ser con el valor absoluto de x y más cualquier constante. ¿Ya? Si yo quiero integrar o encontrar el conjunto de todas las primitivas de exponencial de x, Es la misma. la misma. Si yo quiero encontrar las primitivas de seno de x, la derivada de quién me da el seno. Coseno. Si yo dejo coseno, ¿cuál es la derivada del coseno? Seno. A ver. Menos 0. Menos seno. Menos seno, correcto. Entonces, para eliminar ese menos, pongo un menos ahí y esto le sumo cualquier constante. Al revés. ¿Sí? Yo quiero encontrar todas las primitivas de coseno de x. Ahora sí, esto va a ser seno de x más cualquier constante. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, todas las derivadas que ya aprendimos a ocupar la vez pasada, de alguna forma nos sirven para poder encontrar las primitivas de funciones relativamente sencillas. ¿Ya? Volvamos un poco a la clase ahora. Y una de las propiedades que podemos ver que sale sencilla es que si yo quiero encontrar la primitiva de la suma de dos funciones, eso no es nada más que las sumas de las primitivas de cada una de las funciones. Y si yo tengo alfa veces una función, su primitiva va a ser alfa veces la primitiva de la función sola. ¿Ya? Profe, dice un compañero si lo puede aceptar en la clase. Ya. Entonces, ¿de qué nos ayuda, por ejemplo, tratemos de hacer este ejemplo.
Bueno, este lo podemos hacer aquí de forma sencilla. Yo quiero encontrar la primitiva, por ejemplo, de seno de x cuadrado. Entonces, una forma de poder tratar el seno de x cuadrado, ¿cierto? Es reescribiendo el seno cuadrado como un medio de 1 menos coseno de 2x, ¿cierto? Entonces, la integral de la resta de dos funciones, ojo que aquí tengo un medio, ya sabemos ya que las constantes pueden salir hacia afuera de la integral, y la integral de la diferencia va a ser la diferencia de las integrales, donde eso es la integral de 1, ¿cierto? Y tengo menos la integral de coseno de 2x. Entonces, la primitiva de quién me va a dar 1. Eso es la función x, ¿cierto? Y después yo tengo que tratar de encontrar la primitiva de coseno de 2x, o decir, qué función derivada me va a dar coseno de 2x, ¿ya? Entonces, si yo pienso, por ejemplo, la función seno de 2x, si esta función yo la derivo por la regla de la cadena, eso es seno de 2x por 2. Como me está sobrando un 2, es que tengo que dividir por 2. ¿Se entendió eso? Profe, ¿lo puede explicar de nuevo? Ya, lo vamos a mostrar aquí en la pantalla. O sea, en la pizarra. Entonces, yo quiero calcular la integral de seno cuadrado de x con respecto a x. Entonces, uno ya sabe ya que de trigonometría, el seno cuadrado se puede escribir como un medio de 1 menos coseno de 2x en dx. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que esto un medio, como es una constante, puede salir hacia afuera. Es decir, esto es un medio integral de 1 menos, o dejémoslo así, 1 menos coseno de 2x y todo esto en dx. Entonces, aquí yo tengo la integral de la resta de dos funciones. Entonces, la integral de la resta de dos funciones, es la resta de la integral de cada una de las funciones. Es decir, la integral de 1 con respecto a x menos la integral de coseno de 2x con respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Ahora sí, yo tengo que encontrar la primitiva, o que también se denomina antiderivada, ¿ok? De la función 1. Entonces, ¿la derivada de qué me da 1? Eso es la derivada de la función x. Es decir, si yo derivo x, eso me entrega 1. Ahora, menos. Aquí yo tengo que colocar una función cuya derivada me dé coseno de 2x, ¿cierto? Entonces, un candidato inmediato sería, imagínense que yo tengo la función seno de 2x. Si esa función yo la derivo, yo, dense cuenta que aquí tengo que ocupar regla de la cadena, ¿cierto? O en vez de ponerlo así, escribámoslo así. Si yo ocupo la regla de la cadena, ¿qué es lo que hago? Recuerden que tengo que ir derivando desde afuera hacia adentro. Entonces, la derivada del seno es coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, que es 2. ¿Se entiende? Entonces, si se dan cuenta, si aquí yo solamente pongo seno de 2x, me va a estar sobrando este 2. ¿Cierto? Entonces, para yo recuperar solamente coseno de 2x, lo que tengo que hacer es dividido por 2. Entonces, esto me va a quedar dividido por 2. Y esto sí es coseno de 2x. ¿Sí? Entonces, la función que ando buscando, es decir, la primitiva de esta función, es seno de 2x dividido en 2.
Y todo esto tiene que ir sumado una constante numerito real cualquiera. ¿Se entendió ahora? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer un ejemplo un poco más elaborado. Vamos a hacer en la pizarra. Entonces, ahora queremos hacer integral de raíz de 1 más x sobre 1 menos x, todo esto en dx. ¿Sí? Entonces, si existe alguna raíz, vamos a tratar de ocupar los típicos trucos que utilizamos antes. Vamos a tratar de racionalizar esto. Es decir, vamos a multiplicar por un 1 adecuado. Si ahora hacemos esta multiplicación, esto me va a quedar como 1 más x dividido en 1 menos x al cuadrado. En raíz. ¿Sí? Todo esto con respecto a x. Entonces recuerden que hasta este minuto solamente estamos ocupando esta cosa de suma o resta de dos funciones. Entonces esto lo vamos a dividir en dos. En 1 sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más x sobre 1 menos x al cuadrado y todo esto en dx. ¿Sí? Ahora me quiero adelantar un poquito y noten lo siguiente. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recuerden que uno siempre anda tratando de encontrar la derivada de quién me va a dar esta expresión de aquí. ¿Sí? Como me sale una raíz, tratemos de recordar algo. ¿Cuánto? Disculpe que lo interrumpa, pero hay un compañero que tiene problemas con internet y si se lo puede aceptar. Ya. Gracias. Se llama José. Entonces, recuerden que aquí me están apareciendo dos raíces. Entonces lo que quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo le calculo la derivada con respecto a x a esta expresión? Derivada con respecto de x de la raíz de 1 menos x cuadrado. Recuerden que esto se puede ver de forma equivalente de la siguiente manera. 1 menos x cuadrado y todo esto a la potencia 1/2. ¿Cierto? Si yo derivo algo a alguna potencia, recuerden que si yo quiero derivar, esto tengo que utilizar regla de la cadena. Siempre voy desde afuera hacia adentro. Entonces, esto sería como un x grande a la 1/2. ¿Cuánto me daría eso? Esto sería, tengo que bajar el exponente.
por, digamos, el x grande, que sería 1 menos x cuadrado. Arriba me queda 1 medio menos 1. Y tengo que multiplicar por la derivada de lo de adentro, ¿cierto? ¿Cuánto es la derivada de lo de adentro con respecto a x? Menos 2x. Entonces, finalmente, la derivada de esta expresión es menos 2x dividido en raíz de 1 menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué hice ese cálculo? Porque recuerden que yo ando buscando, ¿cierto?, las primitivas de esta función y de esa función. Noten que si hago la derivada de esta función que está acá, ¿cierto?, ¿qué es lo que ocurrió? Esta derivada me da justamente esto, ¿sí? Pero esta expresión que está acá se parece mucho a lo que yo tengo acá arriba, ¿sí o no? ¿Qué es lo único que me está faltando? Me estaría faltando un 2, ¿cierto? Es decir, este 2 que está acá es lo único que me estaría faltando acá arriba. Entonces, para hacerlo aparecer, y ojo, con un menos, para hacerlo aparecer, lo que vamos a hacer es poner un menos y por menos 2. Y como puse un 2 ahí, lo hago desaparecer con un medio. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, la expresión de ahí arriba, tengo integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado en dx, y aquí tengo una constante. Esa constante que está ahí puede salir hacia afuera, como menos un medio, integral de menos 2x sobre 1 menos x cuadrado en dx. ¿Sí? La primera todavía no tenemos idea cómo hacerla. Pero la segunda, ya sabemos ya cuál es la antiderivada o la primitiva de esta función. Es decir, ¿qué función me da esta derivada? Justamente la que tenemos aquí. ¿Cierto? Pero ojo, tengo ahí un menos un medio afuera. Entonces, esto me va a quedar como menos un medio por la antiderivada de esta función, que es esta raíz. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, profe. Y ojo, que como ya encontré una antiderivada, aquí ya tengo que sumarle una constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que me falta por hacer? Tengo que tratar de encontrarle una antiderivada a esta función. Es decir, me tengo que hacer la pregunta, ¿qué función derivada me da 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado? ¿Sí? Entonces, cada vez que salgan expresiones de ese estilo, es que vamos a tener que recurrir a lo siguiente. Voy a borrar un poco esto. Ya, vamos a mantener en mente que tenemos que calcular esa integral que está ahí. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es generar, ¿cierto?, dicha antiderivada. Para poder calcularla, es que vamos a recurrir a las funciones inversas trigonométricas. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Recuerden de que si yo tengo una función, digamos, f de x, que es seno de x, ¿sí?, uno puede estudiar de que en un cierto rango la función seno de x es invertible, ¿sí? A la función inversa esta
que corresponde a ser seno a la menos 1 de x, que ojo, esto no es 1 dividido en seno de x, esto solamente hace referencia a la función inversa, es decir, el seno a la menos 1 de x es una función que es tal que si yo hago seno de x compuesto con seno a la menos 1 de x, recuerden de que si yo tengo una función compuesta con su inversa, esto solamente me da x, es decir, es como la función de identidad. ¿Ya? Esta función, en términos de calculadora, es algo que se conoce como arcoseno. ¿Sí? De la misma forma, yo me podría hacer la misma pregunta si yo tengo la función seno, también en un cierto rango existe la inversa de la función coseno, que se llamaría arco coseno, y sería una función tal que si yo hago coseno compuesto con su inversa, eso simplemente me da x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar la función, digamos, h de x, que es la inversa de la función seno. ¿Ya? Entonces, si h de x es la inversa de la función seno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí vamos a aplicar la función seno. Si yo aplico la función seno, entonces esto me va a quedar seno de h de x, y en el lado derecho me va a quedar seno de x compuesto con seno a la menos 1 de x, y si yo tengo la función compuesta con su inversa, eso me da solamente x. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta expresión que yo tengo acá, la vamos a derivar con respecto de x. Si esta expresión yo la derivo con respecto de x, ¿qué es lo que va a ocurrir? En el lado izquierdo, dense cuenta que yo tengo que hacer regla de la cadena. Tengo que ir derivando de adentro hacia afuera. ¿Cuál es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de lo que tengo adentro por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es dh en dx. Y acá al lado solamente tengo x. La derivada con respecto a x de x vale 1. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Yo tengo que la derivada de la función h, es decir, la derivada de la función inversa del seno, es igual a ¿qué cosa? A 1 dividido en coseno de h de x. Ahora, la función coseno, ¿cómo yo la puedo transformar? ¿Ya? Aquí, ahora vamos a ocupar la identidad de que seno cuadrado más coseno cuadrado vale 1. ¿Sí? Entonces, esto me va a quedar 1 dividido en ¿qué cosa? De aquí vamos a despejar el coseno. El coseno yo lo puedo obtener como 1 menos seno cuadrado, y aquí le saco la raíz. Entonces, esto me va a quedar como raíz de 1 menos seno de h de x, y todo eso al cuadrado, y todo esto va dentro de la raíz. ¿Sí? Ahora, esto me queda 1 sobre raíz de 1 menos. Y ahora voy a reemplazar quién es h. Entonces, esto me va a quedar seno de h de x, que es seno a la menos 1,
de x y todo esto al cuadrado. Entonces, noten que aquí nuevamente me aparece seno compuesto con seno a la menos 1, es decir, esto me va a quedar 1 dividido en la raíz de 1 menos seno compuesto a la menos 1, eso me da x, y como eso está al cuadrado, esto me va a quedar x cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué acabamos de demostrar con esto? Que la derivada con respecto a x de la función inversa del seno, la vamos a anotar acá arriba, aquí acabamos de probar de que la derivada con respecto a x de la función inversa del seno me da 1 sobre raíz de 1 menos, disculpen, menos x cuadrado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Entonces, bueno, si no hay duda, volvamos al ejemplo. ¿Qué teníamos en el ejemplo? Recuerden de que en el ejemplo nos faltaba lo siguiente. Teníamos la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado en dx menos 1 medio de raíz de 1 menos x cuadrado más la constante. Entonces, ¿qué era lo que nos faltaba por estudiar? Era encontrar una función cuya derivada me diese esta expresión que está acá adentro. Y la acabamos de calcular. Es decir, la integral de 1 sobre raíz de 1 menos x cuadrado no es nada más que seno a la menos 1 de x, y el resto ya lo tenemos listo, que es menos 1 medio, raíz de 1 menos x cuadrado, más la constante. ¿Alguna duda? ¿Jóvenes? ¿Quedó claro? Ya. Vamos a seguir. Bueno, lo que acabamos de hacer está explicado en esta PPT, ¿ya? Con eso, aquí al final está el resultado que andamos buscando. Entonces, aquí les tengo otra proposición que me dice lo siguiente, de que si yo tengo dos funciones, ¿ya? Reales, entonces si tengo que g es una primitiva de f, ¿ya? Y si a distinto de 0, entonces se va a tener que 1 sobre a de g de a de x más b también va a ser una primitiva de f de a de x más b. ¿Ya? Y esto se puede simplemente ver con el ejemplo que tengo acá, que tenemos la integral de coseno de x más 1, y esto va a ser igual a 1/3 seno de 3x más 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo eso? De que yo ya sé cuál es la primitiva del coseno, que es la función seno. Y si yo tengo
adentro algo de la forma ax más b, donde en este caso el a va a ser 3 y el b va a ser 1, ¿ok? Su primitiva va a ser la misma función seno de exactamente lo mismo, es decir, 3x más 1, pero tiene que ir dividido en el factor a, es decir, en 3. ¿Ok? O si lo quieren ver de otra forma, simplemente uno le puede calcular la derivada de esta expresión que está acá adentro, y si uno ocupa la regla de la cadena, ocurre lo siguiente: es un tercio, sale hacia afuera, entonces me quedo con que la derivada del seno es coseno, ¿cierto? Y esto tiene que ir multiplicado por la derivada de 2 adentro, y la derivada de 3x vale 3, es decir, y esto todo junto me da coseno de 3x más 1. Es decir, esta derivada es la primitiva de esta función que está acá. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya, si no hay duda, continuamos. Segunda proposición. No, profe, disculpe nuevamente, hay un compañero Darwin, si lo puede aceptar. Vamos con la segunda proposición. Entonces, imagínense que ustedes tienen la integral, ¿ya?, de una función que luce como f' dividido en f, ¿ya? Entonces, cada vez que tengan la integral de una función de esta forma, eso siempre va a ser el logaritmo natural de f de x en valor absoluto. ¿Ya? Quiero dar un par de ejemplos con respecto a eso para que se entienda. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Que si yo tengo la integral, si yo tengo una función y arriba tengo su derivada, entonces la primitiva de esto no va a ser nada más que el logaritmo natural del valor absoluto de la f. Entonces, casos como estos, ¿cuáles van a ser? Imagínense que yo tengo exponencial de x sobre exponencial de x más 1. ¿Sí? Dense cuenta que en este caso, esta es mi función f, digamos, la f sería exponencial de x más 1, si yo la derivo, es exponencial de x, es decir, esta integral que está acá es de la forma f' dividido en f, ¿cierto? Entonces, si es de la forma f' dividido en f, esto no es nada más que el logaritmo natural del valor absoluto de la función f, es decir, exponencial de x más 1. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo la integral de coseno dividido en seno, ¿ya? Aquí nuevamente me tengo que dar cuenta que yo tengo una función f acá abajo, que es seno de x. Si yo derivo la función, la derivada de la función seno es coseno. Entonces, esta integral nuevamente es de la forma f' dividido en la f. Luego, esta integral que está acá va a ser logaritmo natural de la función f, seno de x, más la constante en los dos casos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Vamos a seguir.
Aquí vamos a ver ya el último método de integración, ¿ok? Asociado a la prueba. Y es un método de integración que tiene que ver con la regla de la cadena. Entonces recuerden de que si yo derivo una expresión de la forma f compuesto con g, ya sabemos ya que por regla de la cadena eso es f' evaluado en g de x por la derivada de lo de adentro, que es g', ¿cierto? Entonces, imagínense que yo, por alguna razón, buscase o tratase de encontrar la primitiva de justamente esta expresión de acá. Entonces, si yo quisiera encontrar la primitiva de eso, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo ando buscando una función de tal forma que su derivada me dé esto. Ahora, la derivada de dicha función es justamente lo que tengo acá adentro. ¿Sí? Es decir, si yo busco la primitiva de esta función, no es nada más que la derivada de lo que tengo acá adentro, que es f compuesto con g. ¿Ya? Si esto se llega a ver, o sea, se puede generalizar un poquito en el siguiente sentido, ¿ya? Imagínense que yo quisiera calcular la primitiva ahora de una f de g compuesto de f compuesto con g'. Entonces, si yo fuese capaz de encontrar una derivada de tal forma que me dé esta f, entonces la primitiva de esto no va a ser nada más que toda esta cantidad que está acá. ¿Ok? O sea, esta f compuesta con g, disculpe. Ahora, esto se puede lograr de la siguiente forma, ¿ya? Y esto ya es el último resultado antes de la prueba, que si yo tengo una integral que tenga forma de regla de la cadena, ¿ya? Esto se puede ver inmediatamente como un f de u con respecto a du, donde u es g de x. ¿Qué me dice esto? Esto me dice o me da la idea de que aquí yo puedo hacer un cambio de variable, ¿ya? Es decir, cambios de variables están aceptados dentro de las técnicas de integración. ¿Ok? ¿Qué significa esto? ¿Cómo se demuestra esto? De forma sencilla. Si yo tengo f, o sea, la integral de lo que andamos buscando, que es f compuesto con g por g', si esta f es la derivada de una f grande, ¿ya? Ya sabemos ya que esto por regla de la cadena es la integral de una derivada, ¿sí? Pero recuerden de que la integral de una derivada es como el proceso inverso, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la integral de una derivada, digamos, de alguna forma como estas cosas se anulan, ¿sí? Porque recuerden, la integral de la derivada de algo es justamente ese algo que ando buscando, ¿sí? Es decir, va a ser el f grande de g compuesto con, de f compuesto con g. Y esta f, ya, recuerden que es la derivada de alguien más, es decir, esto se puede ver como f', o sea, este resultado se puede ver prácticamente como f' de u en du, ¿ya? Para que quede claro, vamos a hacer lo siguiente, lo vamos a hacer en la pizarra, para aterrizar un poquito esa idea. La moraleja de este resultado es el siguiente. Recuerden de que de la misma forma en el que uno hacía límites y uno hacía un cambio de variable y un límite que estaba, por ejemplo, con respecto a la variable x, después se transformaba con respecto a la variable u, aquí es exactamente la misma idea. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejemplo. Que es lo que tengo acá, integral de x cuadrado coseno de x al cubo más 7 en dx. ¿Sí? Entonces, noten primero que esto luce como una especie de regla de la cadena. ¿Por qué? Olvídense el término cuadrático. ¿Sí? Hagámoslo acá al lado. Imagínense que ustedes derivan la función coseno de x al cubo más 7. Si ustedes derivan esta función por regla de la cadena, la derivada de lo afuera, la derivada del coseno
en menos seno por la derivada de lo de dentro. Y la derivada de lo de dentro es 3 veces x cuadrado, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, salvo una constante, ¿ya? Esta función que está acá es como la regla de la cadena de esta función que está aquí, ¿sí? Pero, ¿cómo se puede lograr esto de otra forma? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar el siguiente cambio de variable. Vamos a decir, sea u igual a todo lo que está acá adentro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es aplicar el diferencial, o digamos de alguna forma como esta derivada total de la que hablamos, ¿sí? Si yo le aplico el diferencial a esto, recuerden que el diferencial de u va a ser simplemente el diferencial de u. El diferencial de x cubo es 3x cuadrado por el diferencial de x, y el diferencial de una constante es 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo esta integral que está acá arriba, que está con respecto a la variable x, lo que quiero hacer ahora es llevarla y escribirla con respecto a la variable u. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Esta integral que está acá arriba la voy a reescribir simplemente de la siguiente forma. Ese x cuadrado lo voy a tirar hacia acá. ¿Sí? Y voy a hacer lo siguiente. Aquí hay un 3 dando vuelta, así que voy a hacer aparecer un 3 y lo hago desaparecer al mismo tiempo con un tercio. Es decir, multipliqué por un 1 adecuado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué voy a hacer ahora? Como les decía, esta integral que está en términos de la variable x, la quiero escribir en términos de la variable u. Entonces, esto va a ser la integral del coseno x cubo más 7 es u. Es decir, esto va a ser coseno de u. Y dense cuenta que 3x cuadrado de x es lo mismo que el diferencial de u. ¿Sí? Entonces, si notan, esta integral que está con respecto a la variable x y está con respecto al diferencial de x, ahora la escribimos en términos de la variable u con respecto al diferencial de u. ¿Se entendió ese cambio de variable? ¿Jóvenes? Sí, profe. Ya, y ahora esta integral la tengo que tomar como si estuviese simplemente con respecto a la variable u. La primitiva, ¿cuál es la primitiva de coseno de u? O la derivada de quién me daría coseno de u. Ojo con eso. Si se dan Menos cuenta, seno. tendría que ser seno de quién. Jóvenes. Esto tendría que ser solamente con respecto a u. ¿Sí? Porque recuerden, yo ando buscando una función cuya derivada con respecto a la variable u me dé coseno de u. ¿Se entendió eso? Ya. Y esto obviamente tiene que ir más una constante c. Ahora, obviamente, nosotros partimos del ejercicio de tratar de encontrar una antiderivada con respecto a la variable x. Entonces, ahora lo que voy a hacer, me voy a devolver. Esto es un tercio por seno, y eso de devolverme significa que ahora voy a volver a la variable x. ¿Quién era u? Es
x al cubo más 7, y esto va más la constante c. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Que si se dan cuenta es el ejercicio que tenemos acá. Quiero hacer un último ejemplo que no está en las PPT, ¿ya? Que tiene que ver con esto mismo. Entonces vamos a tratar de hacer la siguiente integral. Queremos hacer la integral de seno de Entonces, si se dan cuenta, acá inmediatamente puedo reconocer que hay una estructura como de regla a la cadena. ¿Por qué? Imagínense que ustedes quieren derivar con respecto de x la función seno de raíz de x. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Acuérdense, regla a la cadena, derivo desde afuera hacia adentro. Entonces, la derivada del seno va a ser coseno. No funcionó. Al revés. Disculpen. Ando buscándolo ayer. Si pongo coseno, entonces la derivada del coseno por un menos ahí va a ser seno de raíz de x, ¿cierto? Por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro ya sabemos ya que es 2 veces raíz de x. ¿Sí? Entonces, como esto tiene una estructura, digamos, de regla de la cadena, ¿sí? Porque si se dan cuenta, la derivada de algo donde yo tengo que aplicar la regla de la cadena, justamente me está dando el integrando, ¿sí? Entonces, aquí es que yo puedo aplicar un cambio de variable. ¿Cuál va a ser el cambio de variable? Vamos a decir de que u va a ser raíz de x. Si a esto yo le aplico el diferencial del lado izquierdo va a ser el diferencial de u, y acá va a ser 1 sobre, el diferencial de todo esto va a ser 1 sobre 2 veces raíz de x por el diferencial de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Noten que aquí me está apareciendo un 2 que acá no lo tengo, pero lo podemos hacer aparecer de esa forma, ¿sí? Divido por 2 y multiplico por 2. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es reescribir esta integral en términos de la variable u. Entonces, esto va a ser, escribámoslo primero así, lo vamos a separar, aunque parezca un poco absurdo, pero para que se entienda bien. Aquí todavía estoy con respecto a la variable x, entonces ahora sí la vamos a escribir en términos de la variable u. Entonces esto me queda seno de raíz de x, que es u, multiplicado por 1 sobre 2 veces raíz de x en dx. Y si se dan cuenta, 1 sobre 2 veces raíz de x en dx no es nada más que el diferencial de u. Entonces, noten que aquí me queda la integral de seno de u con respecto a la variable u. Si yo quiero encontrar una antiderivada de esto, dense cuenta que una antiderivada de seno de u no es nada más que menos
coseno de u. Y esto más una constante. Esto me queda con respecto a la variable u, pero ahora me voy a devolver. Entonces esto es menos 2. ¿Quién era u? Raíz de x. Más una constante. ¿Se entendió? ¿Jóvenes? Sí, por mi parte. ¿No hay más dudas? Bueno, si no hay más dudas por ahora, voy a detener el video para que se quede guardando. Bueno, ya son las 9:02. Si no hay ninguna duda, entonces, jóvenes, voy a parar el video, como les decía, para que se guarde. Y si me dan un segundo, así puedo volver a la clase para que finiquitemos esto de la fecha de la prueba. Así que me esperan un minuto.